Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Mi nombre es Marcelo Balcázar. Un saludo cordial desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde sirvo al Señor en mi iglesia local. Estamos en el capítulo 13, verso 26 al 41 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer. Dice así: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él está escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otros salmos: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Hechos 13 marca un gran momento porque los 12 primeros capítulos se centran en el ministerio de Pedro. De aquí en adelante el enfoque será en el apóstol Pablo, su ministerio. El punto ha sido la iglesia judía, la predicación en Jerusalén y Judea. Desde este capítulo 3 hasta el 28 se describe la expansión de la iglesia gentil por todo el imperio romano. Desde Antioquía sale el evangelio, ese poderoso evangelio hacia los gentiles. Hemos observado que desde el verso 16 al 35, el apóstol Pablo hace una introducción a la predicación que está basada en el Antiguo Testamento. Ahora desde el verso 26 va al punto central de este precioso mensaje de salvación. A estas alturas, este mensaje, Pablo hace un paréntesis. Quiere involucrar nuevamente a su auditorio tratando de aplicar a los asistentes todo lo que queda, todo lo que resta de esta exposición. Pablo relata la historia de Jesús tal como la hizo con la historia de Israel. Al hacerlo se concentra en los dos grandes hechos salvadores, su muerte y su resurrección, y demuestra que ambos fueron el cumplimiento de lo que Dios había predicho en las Escrituras. Leemos que el Evangelio fue enviado. Miren, observemos el verso 26. Dice: varones hermanos, hijo del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, y dice allí: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Esa palabra de salvación no es otra cosa que el evangelio de salvación, que está disponible para cualquier persona. Como dijo el apóstol Pedro, hablando con el Señor allí en Juan 6:68, diciéndole: tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras, ese mensaje de vida eterna, ese evangelio disponible para cualquier persona, pero que también puede ser rechazado. Y eso menciona allí el verso 27, el evangelio rechazado. Dice el verso 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle. Bueno, ellos de manera voluntaria rechazaron a Jesús, rechazaron la palabra dicha por los profetas. Así y todo, más allá de la reacción opuesta de los líderes hacia Jesús, Dios estaba al control absolutamente de todo. Y ellos simplemente cumplieron lo que ya se había dicho acerca de Jesús, por ejemplo, allí en Isaías capítulo 52, capítulo 53. Querido hermano, qué bueno es pensar en esto, ¿no? Y recordar que el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas.
y que Él nos manda a predicar el Evangelio, dependiendo de su poder y predicarlo con total claridad posible. Miren el verso 28, dice: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Bueno, dice allí el texto, al hacerlo cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas. Incluso el hecho de quitarle del madero para ponerle en un sepulcro, cosa que según los evangelios hicieron aquellos dos miembros del Sanedrín, Nicodemo y José de Arimatea. Una vez más observamos que el Señor va guiando absolutamente todas las cosas en su soberana voluntad. Ya mencionamos que estamos en lo central de este mensaje, ¿no? Por eso el apóstol Pablo menciona el evangelio que fue comprobado, ¿no? Y menciona allí comprobado por testigos. Dice ahí el verso 30, mas Dios le levantó de los muertos. Y hay testigos acerca de esto, pero qué hermosa verdad contundente. Dios le levantó de los muertos. Cristo murió, pero también resucitó. Y dice el verso 31, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Estas personas tienen la autoridad de hablar porque son sus testigos. Miren, la ley establecía que el testimonio debía ser aceptado por boca de 2 o 3 testigos. Aquí hay mucho más, de modo que el testimonio se hacía aceptable porque era fiel y no contenía contradicciones. El verso 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea, las promesas cumplidas en Cristo. Dice el verso 33, la cual ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Recordemos que Pablo está hablando de una congregación, en una sinagoga, en una congregación judía, y usa las escrituras del Antiguo Testamento para respaldar su argumento. O sea, él está diciendo lo que nosotros proclamamos tiene su fundamento en las escrituras de los profetas. Dios cumplió lo prometido. Utiliza este argumento del pasaje del Antiguo Testamento allí en el Salmos capítulo 2, verso 7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, que recuerda primeramente las promesas dadas a David de que un descendiente suyo ocuparía su trono, pero que en el Nuevo Testamento por supuesto se aplica a nuestro Señor Jesús. Miren el verso 34, y en cuanto le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Dios le había prometido a David que de él saldría el Mesías. Este era un pacto eterno, con un trono establecido para siempre. Si Jesús es el Mesías y si murió y quedó muerto, ese pacto nunca podría cumplirse. Por consiguiente, Jesús tenía que resucitar de los muertos. De lo contrario, el pacto habría sido falso. Por eso menciona allí, Jesús resucitó. Dice el verso 35, por eso dice también, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David menciona allí, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ese mismo pasaje que Pedro citó en su mensaje ahí en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Los judíos consideraban que el Salmo 16 era mesiánico y era claro que estas promesas no se aplicaban a David, quien murió y fue sepultado y cuyo cuerpo vio corrupción. Sin lugar a dudas, esta promesa se aplicaba única y solamente al Señor Jesucristo, el Mesías. Saben, allí en el verso 38 está llegando a la conclusión de este mensaje y hay una advertencia allí. Fíjense el verso 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os ha anunciado el perdón de pecados. O sea, la advertencia es la siguiente, o ustedes creen o van a ser juzgados. Cierto, por una parte, el medio es Jesucristo y en él hay perdón de pecados, pero también en él hay justificación a todo aquel que en él cree. Pablo desea que comprendan el alcance de lo que Cristo realizó para que ellos no sigan poniendo su fe en una religión vacía y equivocada. El verso 39 menciona, y de todo aquello que por la ley no puede ser justificado, en él es justificado a todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos. Y menciona allí, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os los contare. Bueno, ahí en Habacuc, capítulo 1, verso 5, está mencionando acerca de esta profecía y de que va a venir un tiempo de juicio. Y bueno, aquí toma el apóstol Pablo y lo va a decir de una forma muy clara, la elección es dura,
Por un lado, la promesa del perdón de pecados por medio de Jesús y su sacrificio, pero por medio de Él, todo aquel que cree es justificado, es declarado justo. Por medio de la ley no hay justificación para nadie, ya que todos infringimos la ley. Y la ley condena a quien infringe. No obstante, por medio de Jesús hay justificación para todo aquel que en Él cree. Querido hermano, somos llamados a predicar de esta manera, con urgencia y claridad, este evangelio poderoso, que es necesario hoy más que nunca predicarlo con claridad y que puede salvar a cualquier persona que deposita su fe en Cristo. Esta era la gran motivación del apóstol Pablo y debe ser la nuestra en el día de hoy. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.